Natsuo y Fuyumi se encontraban completamente fuera de sí debido al abrazo, pero el peliblanco fue el primero en salir de su estupor y rechazar el afecto del hombre. ¿Estás pidiendo disculpas después de tanto tiempo? El pasado no es algo que se pueda borrar fácilmente. No estoy pidiendo que me perdones. No espero su perdón. Cometí errores, pero realmente quiero ser capaz de cambiar muchas de mis acciones. Endeavor miró de frente a sus dos hijos. No quiero volver a perder a otro de mis hijos. Parecía que el tiempo pasaba tan lento, pero Fuyumi rompió en llanto en el brazo de Endeavor. Mientras Natsuo lo miraba desconcertado por sus palabras. Rei observaba todo desde lejos. Se mantenía absorta de lo que pasaba, pero sus ojos no se movían a ningún otro lado. Keigo dirigió su mirada una vez más al pequeño Shoto que aún mantenía en sus brazos, solo para ser sorprendido por los brazos del héroe que se envolvían sobre sus hombros. Siento mucho haber puesto esta carga en ti. Escuchar esas palabras de su héroe hizo que Keigo dejara de llorar por un momento, pero el nudo en su garganta se hacía cada vez más grande, no permitiéndole hablar. Lo haré mejor de ahora en adelante, mencionó mientras se separaba de él y veía directamente a Shoto. Te pido disculpas en nombre de tu madre, Shoto. Sé que esto pasó por mi culpa. Tu padre no huirá más y ten por seguro que me esforzaré para convertirme en un héroe de quien tú te sientas orgulloso, hijo. Seré un mejor padre para los cuatro. Lo prometo. Keigo se sorprendió ante sus palabras. ¿Los cuatro? ¿Eso quería decir que a él también lo consideraba uno de sus hijos? Una calidez invadió su corazón y no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa. Te ayudaré en todo lo que pueda, Rei. Es a ti a quien más he lastimado. Antes de que alguien más pudiera decir otra cosa. Los médicos entraron al lugar y Keigo entregó a Shoto para que lo revisaran. No podía decir que esto había resultado bien. En realidad, nada había resultado bien. Shoto había recibido una quemadura por su silencio y Rei se encontraba en mal estado por sus acciones. Aun con eso no podía evitar sentirse bien porque Endeavor por fin vio sus errores y de él mismo salió el querer enmendarlos. Natsuo tenía razón. El pasado no podía ser borrado, pero el futuro era el que importaba y él iba a ayudar a todo aquel que quisiera mejorar. Keigo despertó con unas marcadas manchas negras bajo sus ojos aquella mañana. Después de que Endeavor dejó la casa para ir al hospital con Shoto. Keigo llevó a Rei a su cuarto para calmarla y permitirle descansar. Natsuo y Fuyumi aún se encontraban en shock por lo sucedido esa tarde, pero decidieron acompañar a Keigo y descansar todos en la habitación de Rei. Bueno, en realidad, Keigo se quedó ahí despierto para velar los sueños de todos. Aunque los hermanos cayeron dormidos en el momento en el que se acomodaron en una esquina. Keigo y Rei continuaron despiertos hasta que Endeavor volvió con un Shoto completamente vendado y cansado. El rubio decidió dejar por un momento a todos en la habitación cuando notó que Rei se dormía al saber que Shoto había vuelto del hospital. Keigo y Endeavor no compartieron muchas palabras. Solo las suficientes para hacerle saber al héroe que necesitaban ir a terapia y con uno en el que pudieran confiar. También debía dejar los entrenamientos del más pequeño de los Todoroki por un tiempo o hasta que todo se arreglara. Sumando a la tarde ajetreado con su familia adoptiva. Keigo debía agregar el tiempo extra que se había quedado con la comisión entrenando y su cuerpo se sentía tan cansado que cuando Shoto le solicitó no irse de su cuarto no pudo negarse cayendo dormido en el instante en que tocó la almohada que el niño le prestó. Había despertado tan solo unos minutos más tarde de lo que normalmente se despertaba por las mañanas cuando iba a la comisión. Pero se sentía tan cansado y aún faltaba saber qué pasaría después, así que, a pesar de que sabía todo lo que podía pasar, Keigo se levantó para caminar a la sala y llamar a la comisión avisando su falta por no sentirse estable. Se miró al espejo del baño antes de ir directamente a la sala y pudo notar las marcas bajo sus ojos. Se sentía tan cansado. Caminando por el pasillo su cuerpo comenzó a temblar un poco. No le tenía miedo a la comisión, pero si se negaba a cumplir sus órdenes sabía que eran capaz de sacarlo del lugar donde estaba si eso era lo que evitaba que creciera en sus entrenamientos y estudios. Esperaba poder negociar a por lo menos tener un mes entero sin descansos. Eso era mejor a que lo sacaran de la casa de los Todoroki. No podía dejarlos.
No ahora que había sucedido un evento traumático para el más pequeño de los hermanos y que sabía que Endeavor iba a comenzar a mejorar por el bien de su familia. Él quería quedarse con ellos y crecer ahí. Suspiró mientras esperaba pacientemente a que atendieran el teléfono. Comisión de héroes. ¿Con quién tengo el gusto? Rápidamente escucho la voz de la recepcionista. Era muy temprano para que personas que trabajaban en oficinas comenzaran su horario laboral, pero en la comisión eran estrictos con su trabajo y más con los horarios. Buenos días. ¿Podrías contactarme con la presidenta? Hablo con cansancio en su voz, escuchando un leve murmullo del otro lado del teléfono. ¿De parte de quién? Hawks mencionó. Nadie aparte de la presidenta y sus maestros, ahora también su familia adoptiva, sabía su verdadero nombre. Claro que solo la presidenta conocía su apellido. Su apellido era confidencial. Esperó un momento más en lo que enlazaban su llamada. ¿Keigo? Al escuchar la voz de la mujer, su cuerpo se estremeció por lo que podría pasar. Buenos días, presidenta, no pudo evitar tartamudear un poco por el nerviosismo y enseguida. El sueño que sentía se quitó de un momento a otro. ¿Sucede algo? Sí. Ocurrió algo terrible en la familia y quería saber si podría cancelar las clases de hoy. El tiempo de respuesta se le hizo eterno. Hoy solo tengo clases de conocimientos y voy muy adelantado en el temario. Por supuesto, si el día de hoy me quedo, no dejaré de lado mis estudios y continuaré con ellos en casa, anunció con rapidez al no recibir una respuesta. Keigo escuchó la voz detrás del teléfono. Su cuerpo reaccionó ante el tono de voz. Sabía lo que vendría después. Siempre usaban ese tono cuando planeaban lastimarlo. Esa no es tu familia. Algo dentro de Keigo se rompió cuando la escuchó decir eso. Por supuesto que no es su familia. Él sabía muy bien eso. Su padre era un ser desquiciado y terrible que se dedicaba a hacer cosas horribles, incluyendo el maltratarlo a él y a su madre. Y su madre, ella solo quería una vida donde pudiera estar bien. Sus hombros cayeron y estuvo a punto de retractarse, pero entonces un Natsuo adormilado entró a la sala y lo miró con ojos cansados. Llevaba puesto el abrigo que él le había dado a pesar de ser más pequeño que los que el niño peliblanco usaba. Apretó sus puños con fuerza. Déjeme quedarme el día de hoy y lo repondré el próximo mes sin tener días de descansos, expresó con firmeza mientras se ponía de pie para poder colgar el teléfono en caso de que le dieran una negativa. Ya pensaría después en qué hacer si llegan a la casa a buscarlo. Sé lo importante que son los entrenamientos y los estudios, señora presidenta, es por eso que no planeaba faltar sin tener un plan de resguardo. Aun con eso, me comprometo a no bajar mi nivel en los próximos días, informó con decisión. Espero que estés hablando en serio, Keigo, o tendremos que sacarte de esa casa si se sigue interponiendo en tu crecimiento. ¿Entendido? Keigo tragó saliva ante sus palabras, lo suficientemente audible para que Natsuo lo mirara con una pizca de preocupación en sus ojos, aunque ya lo estaba viendo así desde que lo escucho hablar. Lo prometo, habló con seguridad. Te veo el lunes, y después escuchó el timbre de corte que significaba que habían terminado con la llamada. Sabía que posiblemente sería un mes pesado, pero no podía evitar sentir bien por haber tenido el valor de solicitar un descanso más largo. Aún así no podía relajarse del todo y tendría que estudiar hasta tarde esos 2 días para estar bien en los temas que se puedan llegar a ver en la semana. Creí que el viejo tonto tenía tu custodia. Escucho la voz de Natsuo, quien ya se había acercado más a él. Es algo complicado, mencionó sonriendo con cansancio. Natsuo no mencionó más. ¿Tienes hambre? Keigo se apresuró a preguntar mientras se dirigía a la cocina. No creo que la señora Rei se levante hoy y tengo entendido que quien los cuida no viene los fines de semana, dijo sin esperar que el niño lo siguiera. Puedo arreglármelas para preparar algo, anunció con una sonrisa mientras lo miraba. Natsuo asintió y pudo ver los rastros de lágrimas en sus mejillas. Keigo sonrió sin comentar nada. Cuando Keigo terminó el desayuno para todos, que no era algo tan detallado como el de Rei, pero sí era decente. Fuyumi había despertado queriendo ayudar a por lo menos poner la mesa. El chico rubio aceptó con agradecimiento su solicitud. Keigo pudo notar el rostro cansado de Fuyumi, pero decidió no comentar nada acerca de eso, esperando a que ella hablara para poder intercambiar algunas palabras. Esa mañana los hermanos Todoroki estaban muy callados debido a los sucesos del día anterior, pero esperaba que pronto se recuperarán de todo. Por el momento los dejaría ser.
Arregló la charola con los desayunos para Shoto y Rei esperando llevarlos a su habitación pues no estaba seguro que alguno de los dos saliera del cuarto. Les llevaré el desayuno a la señora Rei y Shoto, anunció bajo la atenta mirada de los otros niños. No tardaré. ¿No desayunarán con nosotros? Aunque lo había intentado no pudo evitar que una mueca cruzara por su rostro ante la pregunta de Natsuo pero agradeció completamente la expresión de comprensión de Fuyumi quien había puesto una mano sobre el hombro del peliblanco. Seguro están cansados por la situación Natsuo pero ve el lado bueno de las cosas. Keigo sonrió de forma arrogante en su dirección. Tendrás la oportunidad de desayunar conmigo fuera de los domingos. Natsuo resopló con una expresión de desagrado en su rostro. Tienes demasiado ego para ser tan pequeño, dijo en tono burlón haciendo reír a Fuyumi y Keigo mostró una expresión de indignación mientras tomaba la charola de comida entre sus manos. No tardaré. Pueden comenzar a comer sin mí. Keigo esperó una respuesta pero ambos solo asintieron a sus palabras. Se dirigió primero al cuarto de Rei para dejar los alimentos. Al llegar tocó la puerta para que le permitieran el acceso pero al notar el tiempo de espera se decidió por entrar asomando un poco sus ojos para saber si todo estaba bien. Buenos días señora Rei, dijo para anunciar su entrada encontrándose con una Rei aún acostada en la cama de la habitación. Con su permiso Keigo suspiró y entró para poner la comida en el pequeño mueble cerca de la cama sin esperar una respuesta a sus palabras. Cuando todo estaba listo comenzó a caminar con dirección a la salida. «Shoto, ¿está en casa?» La voz débil de la mujer lo detuvo pero era consciente que ella seguramente se encontraba muy preocupada a pesar de su sentir emocional. Sí. Llego por la madrugada y parece estar bien, respondió con voz tranquila. Iré a dejarle algo de comida también. Keigo miró cómo la mujer se envolvió más en las mantas de la cama. Gracias, pudo no haber escuchado él. Pequeño murmullo de la mujer pero lo hizo y agradeció a las plumas de sus alas por eso. Shoto se encontraba debajo de sus mantas aún. Aunque no quería reconocerlo. Su lado izquierdo le dolía terriblemente que le daban ganas de llorar. Además de tener un poco de hambre pero estaba cansado y no quería levantarse. Quería ver a su mamá aunque aún recordaba las palabras que salieron de su boca antes de que vertiera el agua sobre él. Sabía que después había ofrecido una disculpa muy arrepentida y que su padre se veía igual de arrepentido por sus acciones. En realidad, solo se sentía confundido y el dolor no lo ayudaba a pensar con claridad. Unos golpes lo sacaron de su ensoñación y se levantó rápidamente de su cama pensando que sería su padre quien lo llevaría de nuevo a entrenar aunque la última vez que lo había visto le dijo que descansara pero él no estaba seguro de creerle. El movimiento brusco que hizo al levantarse le provocó una nueva oleada de dolor que lo hizo quejarse en alto. No notó cuando su puerta fue abierta pero sintió como unas plumas lo ayudaban a estabilizarse y a recostarse de nuevo en la cama. Creí que te habían dicho que debes descansar, Shoto. No te levantes, escuchó la voz de Keigo quien caminaba con una bandeja de comida. ¿Y mamá?, preguntó bajando la mirada. Ella está bien. También se encuentra descansando en su cuarto, respondió sinceramente el chico al lado. También le llevé el desayuno. Ya veo. Keigo dejó la bandeja en el escritorio del niño y se sentó en la cama junto a él. ¿Te duele mucho? Un poco. Siento mucho lo que pasó. Shoto lo miró y pudo ver la expresión de tristeza en el chico. En el tiempo que llevaban viviendo juntos nunca lo había visto así. Su expresión siempre era de diversión y alegría, aunque a veces escondía el cansancio por sus entrenamientos con sonrisas y el dolor de sus heridas. Con risas un poco fingidas. De cierta forma. Podía ver lo mucho que se esforzaba por hacerlo sentir bien y eso le agradaba. Shoto quería a sus hermanos pero el único que se acercó a él y que iba en contra de los deseos de su padre para entrenarlo hasta el cansancio era él. Chico que ahora le mostraba una mirada triste. No fue tu culpa, dijo en un tono de voz más alto para que Keigo lo escuchara. En todo caso debe ser por culpa de mi padre, respondió con desagrado. Shoto esperaba palabras renuentes ante su comentario. Conocía la admiración del chico por su padre. La noche anterior Natsuo se lo había gritado en la cara y Keigo no lo negó. Pero aunque esperaba tener una discusión con el rubio, lo que obtuvo fue algo completamente diferente. Shoto no pudo evitar su sorpresa cuando Keigo lo tomó entre sus brazos y abrazó con fuerza. No digas eso, Shoto, lo escucho hablar en medio de un lamento. Reconozco el daño que les ha causado el señor Endeavor y no justificaré ninguna de sus
acciones, pero yo también tuve algo de culpa por querer entrometerme en esto e intentar ayudar para lograr un cambio en esta familia. Shoto sintió como el abrazo se hacía más apretado conforme sus palabras aumentaban. Sé lo que es vivir en decadencia y que ninguno de los seres que se suponen deben protegerte hagan todo menos eso, pero a diferencia de ti, Shoto. Yo no tengo a nadie que se preocupe por mí. Te equivocas. Keigo dejó de hablar cuando escuchó la voz del niño. Yo estaría muy preocupado por ti si te pasara algo. Keigo. Shoto envolvió sus pequeños brazos en su espalda y le devolvió el abrazo. Mi padre dijo que quería ser un buen padre para los 4. Eso nos convierte en hermanos. ¿No? Preguntó inocentemente mientras Keigo lo estrechaba más en sus brazos. Sí. Somos hermanos y yo trabajaré duro para protegerte y cuidarte como el hermano mayor que ahora soy, anunció mientras se alejaba de él y Shoto pudo ver las lágrimas que corrían por su rostro. No solo a ti. También cuidaré de la señora Rei y de Fuyumi y Natsuo. Keigo sonrió un poco arrogante sin perder el brillo que estaba teniendo en sus ojos y ayudaré al idiota de tu padre a mejorar para que todos estén bien. Shoto le regaló una pequeña sonrisa por sus palabras y Keigo volvió a abrazarlo. Espero ser un buen hermano. Shoto asintió y miró el plato que contenía su desayuno. ¿Puedo comer ahora? Guión. Keigo sabía que debían de llegar a un acuerdo pronto antes de que la situación se enfriara, así que por la tarde decidió llamar a la agencia de Endeavor para solicitar hablar con él. Recordaba muy bien las palabras que el héroe había dicho la noche anterior, pero una cosa era decirlas y otra muy diferente era hacerlas realidad. Sabiendo lo que posiblemente podría hacer el hombre mayor, decidió hablar con él por teléfono para preguntar su hora de llegada. No pudo evitar que su palma fuera a dar a su frente cuando no recibió ni una respuesta a su pregunta de parte de Endeavor. Por favor. No vaya a decirme que no vendrá a casa el día de hoy para evitar la situación. Un gruñido fue lo que recibió de respuesta. Nunca dije que esa fuera mi intención. Entonces, ¿por qué no puede darme una hora exacta? Preguntó algo exasperado. Creí que ayer había dicho que quería ser un mejor padre. No mentí en mis palabras. ¿Por qué huye? Le recordó con su voz infantil. Sabía que Endeavor había salido demasiado temprano de casa. Casi después de que fue a dejar a Shoto para que descansara ahí. Aunque todavía estaba dentro de sus horarios habituales de trabajo, no podía decir exactamente que el hombre fuera a regresar. Era predecible. Solo le hago daño a mi familia. Escuchó el lamento y no pudo evitar sentarse en el sillón por los sentimientos que lo estaban embargando. Suspiró. Señor Endeavor. No voy a negar sus palabras, mencionó mientras aún se mantenía sentado y trataba de controlar sus sentimientos, pero si se va ahora no hará ningún bien. El silencio lo inundó del otro lado de la línea telefónica y al no recibir respuesta continuó. Ambos sabemos que la señora Rei no se encuentra bien por el momento para encargarse de todos los chicos y usted ya abandonó a 2 de ellos desde pequeños. Yo no hice tal cosa. Escuchin primero detuvo sus palabras, perdió a su hijo mayor y eso es lamentable porque sus hijos perdieron a su hermano. 2 de ellos son casi completamente independientes, pero aún siguen siendo unos niños y el último acaba de pasar por un momento traumático porque aquellas personas que deberían cuidarlo y protegerlo lo lastimaron. Suspiró una vez más. Sé que es difícil, pero enfrente esto, señor Endeavor, y cuando ya todo se encuentre bien todos decidirán si quedarse. Está bien, soltó una pequeña risa. Sin querer, y supo que el hombre la había escuchado cuando lo escuchó gruñir una vez más. Usted no es de los que se dejan vencer fácilmente. Ese pensamiento fue el que llevó a mi familia a donde están ahora. Eso fue porque usted no supo manejarlo y porque no tenía un excelente amigo de alas rojas, dijo divertido y lanzó una gran carcajada cuando lo escuchó gruñir por tercera ocasión. Llegaré alrededor de las 6 de la tarde. Me parece una buena hora, señor Endeavor. Lo estaré esperando. No pudo evitar la alegría en su voz por haber logrado su objetivo. Golpeé a muchos villanos. Suerte. Y sin recibir una respuesta colgó el teléfono. Se recostó en el sillón mientras pensaba en las palabras que usaría para la charla que tendrían. Y debía aceptar que todos deben estar presentes en la plática. Keigo. Pronto será la hora de la comida. ¿Quieres que te ayude? La voz de Fuyumi interrumpió sus pensamientos y se levantó para regalarle una sonrisa.
Me parece una buena idea, comentó mientras se levantaba y caminaba para adentrarse de nuevo en la cocina. También trae a Natsuo para que nos ayude. Fuyumi asintió. Cuando Eni llegó a su casa esa tarde no pudo evitar que un sentimiento de culpabilidad y tristeza lo llenara. No contaba con las palabras adecuadas para la situación y tampoco sabía cuál sería el plan que Keigo tendría para llevar a cabo la plática. Al final, ese niño de 12 años había sido más valiente y heroico que él mismo, además de estar en toda su disposición para ayudarlo. A él y su familia. Al entrar se sorprendió de ver al chico rubio sentado cerca de la entrada con un montón de libros, libretas y lápices a su alrededor. Se encontraba leyendo un libro de matemáticas avanzadas para su edad, pero se distrajo cuando lo escuchó entrar. Keigo sonrió al verlo. Bienvenido, señor Endeavor, dijo mientras se levantaba de su lugar y comenzaba a recoger sus cosas. Creí que sería necesario otra llamada para recordarle su promesa. Estoy contento de que no la olvidara. Eni podía ver el cansancio en el niño y notaba claramente la falta de alegría en sus gestos y su voz. Se sintió aún más culpable por dañar a alguien más que no tenía nada que ver con esto. Yo quería ayudar, señor, así que usted no es el responsable de mi estado de ánimo, mencionó el niño, quien ahora lo veía directamente a los ojos. Había terminado de recoger todo a su alrededor y lo estaba esperando. Hablaste muy temprano como para ser la hora en la que regresaras de la comisión, comentó mientras se retiraba los zapatos para poder entrar. Hoy no me presente. Sus palabras lo hicieron detenerse y mirarlo. Keigo le regresó una mirada determinada. Estar al cuidado de los chicos es más importante que cualquier entrenamiento. Keigo bajó la mirada, sin embargo. Me temo que tendré entrenamiento y estudios generales por un mes sin descanso debido al día extra de descanso. Keigo rió algo avergonzado. Espero no colapsar, murmulló. Eni intentó hablar de nuevo, pero el niño se adelantó. Iré por la señora Rei, dijo con prisa Fuyumi. Natsuo y Shoto están en la sala. Keigo desapareció en el pasillo siguiente. Decidió que sería buena idea compartir algunas palabras extras solo con el niño al lado para recordarle que si habría un cambio dentro de la casa él sería también parte de ese cambio. Suspiró. Caminó con dirección a la sala y al llegar se mantuvo en silencio para no romper la escena que encontró. En el sillón se encontraban sentados sus tres hijos viendo una película de dibujos animados. Fuyumi tenía la cabeza de Shoto en sus piernas mientras le acariciaba el cabello con cuidado y Natsuo se encontraba recargado en su hombro izquierdo, con las piernas arriba del sillón. Tanto Fuyumi como Natsuo disfrutaban del frío, pero podía notar cómo su hijo peliblanco mantenía puesta una sudadera que nunca le había visto y que estaba seguro de haberla visto en el pequeño chico al lado. No podía verlos de frente, pero se veían claramente relajados. No sabía cómo acercarse a ellos sin interrumpir el momento, así que decidió esperar por el momento adecuado para Achero, pero para su suerte, Keigo no estaba dispuesto a hacerlo. Chicos. El señor Endeavor está en casa, habló con voz tranquila pasando por su lado y notó cómo sus tres hijos se habían tensado por las palabras dichas por el niño rubio. La culpabilidad creció en él. ¿Eso era lo que les causaba a sus hijos? Se estaba preguntando si realmente era buena idea tener una plática. Cuando estaba a punto de retroceder vio cómo Rei llegaba al lugar del encuentro. La mujer lo miró con sus ojos hinchados y rojos por el llanto. Debajo de ellos tenía aún marcas de las lágrimas que había derramado y su expresión de miedo se hizo presente. Eso solo lo hizo sentir más culpable. Pases a la sala. Hablemos y mientras esté aquí no pasará nada, interrumpió Keigo con nerviosismo. No soy un héroe profesional aún ni tengo la edad para considerarme un adulto, pero sé que mientras más aplacemos esto más daño se harán entre todos. La preocupación era palpable en su expresión y en su voz. No quiero que se destruyan y al menos sé que dentro de ustedes dos existe el sentimiento de querer cambiar, terminó con decisión. Rei se sentó lo más lejos que podía, tanto de los niños como del héroe mayor, y bajó la mirada para no ver a nadie a los ojos. Bien. ¿Quién quiere? Yo. Eni no dejó terminar de hablar a Keigo y el niño aceptó sus disculpas cuando lo miró dándole una respuesta a la pregunta que no terminó de hacer. Yo me quedaré con los niños en lo que te recuperas, Rei anunció mientras los hermanos Todoroki lo miraban desconcertados. ¿Piensas echar a mamá? La voz de Natsuo se hizo presente y Eni rápidamente intervino para aclarar sus palabras. No. Ella puede seguir viviendo aquí si lo desea, pero actualmente ella. Yo, no supo cómo terminar.
¿Cómo podría explicarles que había llevado a su madre hasta un estado mental lamentable que podría causarle heridas letales a sus propios hijos? Permíteme traducir, anunció con voz confiada Keigo, porque es completamente visible